Qué bueno ver la casa llena, una bendición estar con ustedes. Bienvenidos a quienes visitan por primera vez esta iglesia, o segunda o tercera vez, y qué gusto tenerle aquí, de verdad que sí. Segundo libro de Samuel 4, versículo 4. Segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4, me dice, amén, cuando lo tengo vamos a leer nada más ese texto. Dios es bueno, hermanos, y Dios está buscándonos porque nos ama más de lo que nosotros podríamos amarle. Nuestro amor hacia Él obviamente no puede compararse al amor que Él tiene por nosotros. Él nos ama, nos está buscando, y la Biblia, toda la Biblia trata de eso, Dios buscando al hombre. Algunas veces de una manera hasta absurda, en el sentido en que no se entiende la misericordia de Dios. De hecho, el salmista David, si no me equivoco, decía: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué somos? Pero Él nos busca por amor. Él nos busca, Él no es un Dios lejano, no está allá, ¿verdad? En un lugar donde no tenemos acceso. Todo lo contrario, tenemos acceso a Dios. En el segundo libro de Samuel 4 vamos a ver la historia, una historia de amor y de misericordia que se aplica a nuestra vida. Vea lo que dice el segundo libro de Samuel 4, versículo 4. Dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Y acá está la historia. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Yo sé que algunos a lo mejor conocen la historia, pero ¿qué estaba sucediendo acá? El ejército de Israel estaba en plena guerra con los filisteos y estaban en un valle que se llamaba Valle de Ela, donde estaban peleando. Estas guerras obviamente eran largas, algunas veces duraban meses, hubieron guerras hasta de años. O sea, hablamos de que cuando el ejército salía a la batalla se despedía de sus familias y se iba por meses sin saber si iba a volver. Eran batallas, recuerde que no había transporte, todo era caminando, y era así, se iban a vivir. Y entonces los ejércitos acampaban uno enfrente del otro. No era como hoy, ¿verdad? Ahora son a larga distancia, las guerras ya se están haciendo más a larga distancia. Ahora las armas bélicas pues obviamente tienen alcance. Entonces no, se acomodaban en un valle, en un campo, y el otro ejército al otro lado, y bueno, y ahí estaban. Y algunas veces habían en esos tiempos, usted se acuerda de David y Goliat. Bueno, eso era porque los ejércitos tenían representantes o embajadores, cada uno. Salía uno de este lado, el otro del otro lado, se reunían en medio, y entonces decían: vaya, ¿cómo vamos a arreglar esto? ¿Verdad? No era como ahora, ¿verdad? Decir, ¿cómo vamos a arreglar esto? Bueno, decían, que sea uno contra uno, el mejor de ustedes con el mejor de nosotros, decían. Y llamaban a Goliat, que el tipo medía 2 metros, era inmenso y era un guerrero, y así fue como peleó David con Goliat, por ejemplo. Pero en este caso igual había una batalla, pero en esta batalla también estaba no solo el ejército, sino el rey. Porque en esas peleas no era como hoy, ¿verdad? El presidente del sillón presidencial aprieta botones y da órdenes. Entonces no, el rey era el primero, y al rey lo seguían. Cuando usted habla del rey David, no se imagine a un hombre de escritorio, imagínese a un guerrero, que era el primero, que era el primero que gritaba al frente, y todos lo seguían. En esta batalla entre los filisteos y los judíos estaba el rey de Israel, que se llamaba Saúl. Saúl tenía un hijo que se llamaba Jonatán. Los dos estaban en la batalla.
No se lo hago extenso, pero en esa batalla sucedió algo que nadie esperaba. Muere Saúl. Saúl murió. Usted recuerda que Saúl él se había alejado de Dios. Las cosas le empezaron a salir mal y se fue, como decimos en español, de pique. Su vida llegó al total fracaso, su reinado igual. En esta batalla Saúl muere, y no solo muere Saúl, sino que muere su hijo Jonatán, el príncipe de Israel. En el momento que un rey caía en batalla, había alguien del ejército que tenía como función, él tenía una corneta, pero habían cornetas que empezaban a sonar, y eso significaba para todo el ejército: cayó el rey. Y cuando el rey caía, las cosas se complicaban, porque inmediatamente el rey caía, había un pelotón delegado para correr hacia un lugar muy importante, que era en ese caso el palacio del rey. Porque después de que el rey caía, ahora había que exterminar a toda la descendencia. Entonces, cuando el rey moría, venían los hijos, los nietos, los bisnietos, y toda su descendencia tenía que ser aniquilada para que no se levantaran en años postreros y buscaran venganza. ¿Me entiende, hermano? Entonces, en esta batalla muere Saúl y muere Jonatán. Sale este pelotón hacia el palacio real, y en ese palacio real, ahí no había bulla porque esto estaba lejos. Pero en el palacio real, ¿qué había? Bueno, habían niños. Estaba el personal de servicio del rey, seguridad y todo eso. Pero en ese momento vienen estos guerreros filisteos en sus caballos, tocando cornetas, y hay gente que está vigilando en el palacio y comienzan a dar voces de que el rey Saúl ha muerto, porque esto era señal de que el rey había muerto. Llegan al palacio, y en ese alboroto había un niño que se llamaba Mefiboset. Mefiboset era el hijo de Jonatán, nieto del rey. La mujer que lo cuidaba, cuando oye el alboroto, claro, habían búnkers y lugares secretos para la familia del rey. Probablemente eso buscó. Esta mujer toma al niño, sale corriendo con el niño, pero cuando va, no sé si bajando gradas, ella se tropezó, cae, y los tobillos del niño se quiebran, y el niño queda paralítico de por vida. Y ese era Mefiboset. Ahora, Mefiboset, después de ese día, que siendo un niño apenas, Mefiboset quedó con una marca en su cuerpo, era una marca física, o sea, no podía caminar. Sus pies le recordaban el momento amargo en el que cayó, el dolor, y él se acordaba de eso. Era una marca visible, solo se veía y se sabía obviamente que él no podía caminar. Pero, hermanos, hay marcas que no son físicas, y estoy seguro, totalmente seguro, de que las marcas que no son físicas muchas veces son peores que las marcas físicas. Son marcas en el alma, son marcas en el corazón que muchas veces nos pueden paralizar. De hecho, el mismo nombre de Mefiboset era una marca que lo perseguía a él. Hermano, en los tiempos antiguos los nombres no eran como hoy, ¿verdad? Ahora a usted le pusieron Chepe porque a la hora que llegó a la alcaldía su papá, Chepe, se le ocurrió, póngale Chepe, ¿verdad? Está como el chiste aquel que llegó una señora con un borrachito, ¿verdad? A registrar, a sentar a su hijo, y entonces no sabían cómo ponerle, y el papá bolo, se le ocurría algo, ¿verdad? Y entonces viene y estaba haciendo frío, y entonces el papá vio el gorro del niño y le dijo a la mamá: ponele el gorrito, le dijo. El gorrito le pusieron en la alcaldía, hermano. Algunos así nos pusieron, ¿verdad? Se les ocurrió así, pero en esos tiempos no. Cada nombre tenía mucho significado. ¿Usted sabe a dónde nació Jesús de Nazaret? ¿A dónde nació? En Belén. La palabra Belén significa casa de pan o casa de panaderos. Y sabe usted qué curioso que después Jesús, ya estando él con nosotros, él dijo: yo soy el pan que viene, ¿verdad? El pan que viene del cielo, porque tiene todo mucha relación. El nombre Mefiboset significa el que lleva vergüenza. Cada vez que a él le decían su nombre, hermano, le recordaban algo feo,
porque le decían el que lleva vergüenza, eso significa su nombre. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él vivió marcas también, no solo físicas, porque la religión nos ha enseñado a pensar solamente en sí, ¿verdad? Sus manos y toda cómo fue triturado Él en el monte de los olivos, fue él capturado para ir a su pasión. La palabra olivo, la palabra Getsemaní, en el monte Getsemaní, que es monte de los olivos, la palabra Getsemaní significa prensa de olivos. O sea, cuando Jesús llegó al monte Getsemaní, llegó a que lo prensaran. Sí, a Jesús lo prensaron, lo trituraron. Eso fue lo que vivió el Señor. Pero ¿cuántos de ustedes saben que cuando se tritura el olivo hay algo que sale del olivo cuando se tritura el olivo? ¿Qué es lo que sale? El aceite, ¿verdad? Y el aceite en la Biblia nos habla acerca del Espíritu Santo. Muchas veces, hermanos, somos triturados por cosas en la vida, pero ¿sabe por qué es? Porque Dios nos quiere sacar aceite. ¿Y cuántos saben que algunos de nosotros solo cuando nos exprimen salen virtudes que hay en nosotros que no las conocíamos solo cuando nos exprimen? Hay gente aquí que a lo mejor está viviendo cosas y dice: yo no entiendo por qué, solo lo están exprimiendo porque Dios quiere sacar algo grande de usted. Y es así, grande de usted. Ahora, el Señor no solo vivió marcas físicas, hermano, pero a Jesús lo escupieron en la cara. Para un judío que lo escupan, creo que en todo el mundo, pero para un judío una escupida significa: tú no eres nada, tú eres basura, yo a ti te menosprecio. Ahora, una escupida no duele. Y usted le pueden escupir el rostro y no le duele, porque es saliva y no le duele. Perdóneme que se lo ¿verdad? Pero tengo que decírselo. Pero le duele el corazón. Cada vez que Jesús le escupían, a él le dolía el corazón. Jesús también vivió esas marcas. Estábamos en una de nuestras jornadas predicando, y allá por Los Naranjos nos encontramos con una jovencita, creo que de 9º grado, y entonces ella estaba tan destrozada. Y cuando llegamos esto fue allá en Usulután, y cuando llegamos a hablar con ella, nos dice que hace unos días su mamá la había vendido, no tenía dinero, la agarró, se la llevó a empujones a la casa de un tipo, la metió y le dijo al tipo mire, 1 hora le doy, le dio no sé cuántos dólares y se fue. A la hora regresó por la niña que había sido violada porque la mamá la vendió. Son marcas en el alma. Hace poco conocimos a un muchacho que ya está en 2º año de bachillerato. Cuando estaba pequeño lo llevaron donde sus vecinos, los papás dijeron: mire, aquí se lo dejo un ratito, ya regreso. Cuando estaba pequeño, hoy está en 2º año de bachillerato y nunca regresaron sus padres. Son marcas que van en el alma. Ahora, cuando nosotros leemos acerca de Jonatán, nos vamos a encontrar con algo tremendo. Ahora váyase unas paginitas adelante al capítulo 9, por favor. Capítulo 9. Capítulo 9 del 2º libro de Samuel, versículo 1. Entonces, fíjese bien, antes de que usted lo lea, cuando Jonatán estaba vivo, el hijo de Saúl, o sea, el príncipe de Israel, Jonatán se había hecho muy amigo del que estaba a punto de ser rey, David. Y una vez, así entre cheros, ¿verdad?, hablando, Jonatán le dijo a David esto: mira, es evidente y es obvio que mi padre se ha vuelto loco, porque Saúl se había vuelto loco de celos y de desconfianza. Y entonces Jonatán, siendo el hijo, le dice a David: mira, ¿sabes qué? Yo estoy seguro que el próximo rey de Israel eres tú, mano. No voy a ser yo, eres tú, porque a ti Dios te ha escogido como rey. Entonces un día Jonatán, eran grandes amigos, Jonatán le dice esto a David: David, yo te quiero pedir hoy un juramento. Yo quiero hacer un juramento contigo y quiero que hagas pacto. Antes no era como hoy. Ve usted, la gente jura por jurar. Antes no, un juramento era un juramento. En los tiempos antiguos era así. Y entonces Jonatán le dice: yo quiero que tú me jures que el día que yo muera tú tendrás misericordia de mi casa, que el día que tú seas rey tú tengas misericordia de mi casa. Entonces pasan los años, hermano. Pasan los años, muere Jonatán, muere Saúl, Mefiboset crece. Pero un día David ya es rey, y ahora David está feliz, y entonces está en su alcoba ahí durmiendo, y David comienza a soñar.
y Dios le recuerda algo. Y vea lo que dice el versículo 1 del capítulo 9. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Versículo 2. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. David sueña y se recuerda de un pacto que había hecho años atrás, y se acuerda de Jonatán después de tanto tiempo. Y entonces ahora viene David y dice: hay alguien que conoce acerca de Jonatán. Y entonces viene Siba. Siba le había servido a Jonatán y a Saúl. Entonces viene y le dice: tú serviste al rey Saúl y a Jonatán. Mira, hay alguien de la casa de Saúl, o sea, hay alguien de la casa de Jonatán a quien yo pueda hacer misericordia hoy. Porque sabe, yo hice un pacto con Jonatán hace muchos años y ahora yo no me acordaba, pero no, yo no quiero pecar contra Dios. Yo hice el pacto y yo quiero cumplir. Hay alguien. Y entonces acá comienza lo central acerca de esto. Perdón, hermanos, la pregunta, no sé si soy yo o verdad que está un poquito muy fuerte yo no sé si soy solo yo, ¿verdad que sí? Sí, veo algunos blancos, hermanos, pálidos, así que si podemos bajarle un poquito. Yo dije, me da pena decir porque yo no sirvo para el frío, ¿verdad? Pero veo algunos que no hayan cómo enrollarse, hermanos, así que quizás sí, ¿verdad? Si no, cuando vengan los pastores van a llegar aquí, hermanos, disecados a todos. Amén. Ahora sí, ya lo van a bajar un poquito al aire. Entonces, hermano, viene el momento en el que Jonatán se recuerda. Y Jonatán dice: hay alguien. Entonces Siba le dice: sí, hay alguien. Vean lo que dice el versículo 3, por favor. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en ¿dónde? Lodebar. Hermano, era el lugar donde él vivía. Y Lodebar significa no palabra. Lodebar significa no palabra, sin palabra. Eso significa Lodebar, no palabra. ¿De qué nos habla esto? Lodebar era un lugar lejos, muy lejos de todo. Un lugar aislado, un lugar donde nadie pasaba. Yo he ido por ahí de vez en cuando a algunos pueblos donde yo digo: Dios mío, si es que aquí yo no sé si Dios viene de tan lejos que está esto, digo yo. Lejos, hermano, no hay nada, que hay que echarle gasolina al carro, porque si por allá usted no le echó, ya no hay cómo, ¿verdad? Desiertos y lejísimos, y Dios mío, y conocemos pueblitos así. Lodebar era lejos, era un lugar aislado, y como yo le dije a usted, todos los nombres tenían un significado. La palabra Lodebar significa no palabra. Esto significaba un lugar incomunicado. Y a la hora de leer esta palabra, a mí el Señor me hablaba precisamente de esto, porque sabe, hay muchos hoy que viven en Lodebar, Lodebar simboliza el aislamiento. Lodebar simboliza aquellos hermanos que sienten que no son importantes para nadie, aquellos que sienten que nadie se acuerda, que están aislados, incluso en la misma iglesia hay gente que viene pero se siente así, porque usted puede estar rodeado de mucha gente y sentirse solo. Eso es así, así somos los seres humanos. Otros viven en el Lodebar de otro tipo. Por ejemplo, el Lodebar significa aislamiento, un lugar de incomunicación, un lugar donde nos podemos encerrar en nuestra propia crisis. Yo conozco gente que vive, por ejemplo, en el Lodebar de la cocaína, adictos. Ese es su lugar de encierro, donde viven, el Lodebar del crack o cualquier otra droga. Otros viven en el Lodebar del odio, como yo viví, soñando con ver a mi padre biológico para darle 5 tiros en la cabeza. El Lodebar donde muchos nos podemos esconder, hermano, a causa del dolor. El Lodebar de las dependencias, la dependencia a la aceptación de otras personas, la dependencia al dinero, la dependencia al físico, en este caso
La mujer de hoy contemporánea es muy afectada por este bombardeo mediático que dice que hay una modelo perfecta de la cual se tiene que tomar, como le digo, el estándar de una mujer, y eso es ridículo. Otros viven en el lodebar de la religión, de la mentira. Tengo dos hermanas mayores que mí y hablaba con una de ellas, estábamos desayunando, ella es muy arraigada a su religión tradicional, y entonces hablábamos de la palabra y yo le decía, tan simple como esto, ¿tú crees que este libro es la palabra de Dios? Me decía, sí. Entonces yo le decía, bueno, mira lo que dice, y entonces me decía, no, pero es que eso no es así. Me estás diciendo que crees que es la palabra de Dios, entonces ¿por qué decir que no? Es la palabra de Dios. Y entonces ella siempre se negaba, y hay gente así. Hay gente que dice, no, pues yo creo que este libro es la palabra de Dios, entonces hay que obedecer lo que dice ahí, porque lo que dice ahí es verdad. Entonces hay muchos tipos de lodebar, hermano, pero la buena noticia es para cualquiera que viva en lodebar, cualquiera sea el lodebar del abandono, el lodebar de la infidelidad, el lodebar pueden ser tantas cosas, y eso hace pensar que nadie puede ir a rescatarle porque es muy lejos. Pero la buena noticia es que Jesús llega donde sea, hermano. Cualquiera sea el lodebar, Jesús llega allí. Vea lo que pasó en el versículo 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Ahora escúcheme, porque en este versículo vamos a usar un poquito la imaginación, porque solo dice que le trajo, pero ¿cómo habrá sido ese momento? Quiero que usted se imagine a que ese pueblito allá remoto, hermano, usted viviendo allí, usted no tiene ni qué comer, usted está en la pobreza total, en un lugar que nadie visita, ahí ni carros se oyen, hermano, ahí no, tal vez un par de bicicletas y lo demás pues caballos y lo demás a pie, ¿me entiende? Pero ahí no hay vehículos, y un día usted está por ahí buscando la última tortilla que le queda para comerse, cuando de repente, imagínese usted, unas 4 o 5 camionetas negras polarizadas, hermano, de esas camionetas, la última, ¿me entiende?, del año, y un montón de gente que se baja de saco y un montón de hombres todos elegantes ahí. Usted llega y le dicen a usted es la niña Conchita. Usted dice, yo no fui, ¿verdad? Y a usted le dicen, no, mire, que fíjese que resulta que Barack Obama está en el país y quiere hablar con usted. Usted dice, yo no fui, dice otra vez, ¿verdad? Yo Facebook ni tengo, dice usted. A mí me gusta imaginarme este cuadro, hermano, porque Mefiboset está arrinconado por allí en un lugar donde vivía con esta mujer que fue quien sin querer lo dejó caer, pero ella lo tomó y entonces ahora lo cuidaban acá. Hay muy poca referencia acerca de este Maquir, hijo de Amiel. He buscado, hay muy poca referencia, pero era alguien que sirvió al rey Saúl también. Entonces ahí está, y imagínese usted de repente una comitiva del rey llegando con caballos que ahí no se veían, hermano. Caballos que ahí no se veían, caballos reales. A los caballos reales les ponían ropa real, hermano. No les ponían pantalón, pero sí les ponían unas cosas que es la ropa de los caballos. Y llegan de repente tocando cornetas y se bajan el montón de soldados vestidos, usted se imagina, era la comitiva del rey. Y entonces están ahí y Mefiboset por ahí, ¿verdad? No sé, haciendo quizás nada, en su depresión, en su soledad. Y de repente, hermano, estando allí aparece Siba, este hombre que sirvió a Saúl, y dice esto: ¿quién es Mefiboset? El rey quiere que tú vayas al palacio. En segundos la vida va a cambiarle al muchacho, porque cuando Jesús se asoma, en un segundo puede cambiarnos la vida. A la gran mayoría de las que estamos acá, quizás en un segundo nos cambió la vida. En un encuentro, fue necesario nada más un encuentro. Pablo va persiguiendo a los cristianos para matarlos por todos lados. De repente dice la palabra, una luz más fuerte que el mismo sol, hermano, lo deja ciego por un momento. Pablo está en el piso. Escúcheme, no sé cuántos minutos duró ese encuentro, pero nunca más fue igual, hermano, jamás, porque un encuentro con Cristo es suficiente, pero un encuentro con Él, no con la religión, sino con Él, eso transforma. La religión no nos transforma, Él, la persona de Cristo, es la que transforma. Él transforma.
Por eso es que hay gente que no entiende y vive en una religión buscando normas para acercarse a Dios, cumpliendo normas para acercarse a Dios. Eso significa religión. Pero cuando nos encontramos con Él ya no hay más que decir, hermano. Cuando nos encontramos con Él es tan fácil. Este servidor estaba en sus depresiones y en sus locuras, pensando tantas tonterías en su mente, y en una oficina de un pastor con mi pelo hasta aquí, con una cruz al revés de este tamaño, porque yo decía que yo odiaba a Dios y que yo odiaba a Dios y yo estaba enojado con Dios y toda la cosa. Unos minutos bastaron enfrente de un pastor para que Jesús se hiciera presente a mi vida. Nunca más, todo cambió. De hecho, en este mes yo estoy cumpliendo 15 años de conocer a Cristo. Un encuentro, hermano. Nunca más una gota de alcohol, jamás. No fue necesario. Y ahora viene, este muchacho no sabe qué hacer, pero bueno, tiene que obedecer, porque tiene que obedecer, tiene que ir donde el rey. Y él se va. Vea lo que dice el versículo 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, hizo reverencia y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Hermano, este es el momento del encuentro. Dios quiere que usted sepa, muchachos que están acá, jóvenes que han venido por primera vez, Dios quiere que tú sepas que Él no se ha olvidado de ti, que ha estado todo este tiempo allí, pero que Él tiene un tiempo perfecto y es hoy. Te está llamando y te está diciendo: sal de tu Lodebar, vente conmigo que te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él no ignora dónde vives, no ignora tu Lodebar, no ignora lo que has pasado, no ignora el abuso, no ignora el abandono, no ignora nada. Él no ignora nada. Si alguien nos hace creer o nos quiere hacer creer que Dios por alguna razón se le olvida algo, estamos equivocados. Dios no ignora nada. Ha visto cada situación. La gran pregunta que nos hacemos es: ¿por qué no intervino? Él es poderoso, soberano, Él no tiene tiempos, Él es siempre, ayer, hoy y por los siglos, siempre. Dios vive en un eterno presente. Para Él es igual lo que pasó hace 1000 años que lo que va a pasar dentro de 10,000 años, lo que está pasando hoy. Él vive en un eterno presente. Nosotros no lo entendemos, pero Él sí. Él ve un panorama desde arriba, Él ve un panorama total. Nosotros estamos acá quizás, pero Dios no, Dios ya nos ve acá. Él ya sabe todo lo que va a suceder. Él es perfecto, sabe en qué momento va a intervenir. Algunas veces, hermano, Dios nos saca del Lodebar de diferentes formas. Alguien acá a lo mejor vino invitado por un amigo que no quería y que sí, que no y que vamos, te voy a invitar al burger después, vamos, ¿verdad? Y ahí dice: vino por la hamburguesa, mano. Pues está bueno, no importa. Ese fue el pretexto, pero Dios te trajo para que ahora tú tengas un encuentro con Él. Hay muchas maneras que Dios usa. Dios usará la crisis para hablarnos. Por eso decía, algunas veces Dios usa la crisis, hermano. Dios quita la comodidad, Dios nos quita aquello de lo que dependemos y nos deja, hermano, como usted sabe cómo aprenden a volar las águilas, ¿verdad? Están en unos nidos grandotes que hace la mamá águila, y están los pichones. Pero los pichones deben de entender que no son pollos, hermano. Deben entender que no son ni don pollo ni pollo campero, son águilas. Y entonces la mamá águila no tiene otra manera. Entonces le pega su empujoncito de vez en cuando y no quiere, ¿verdad? Y el pichoncito se va para donde y no quiere, hasta que la mamá águila dice: bueno, vamos a hacer algo. Y comienza a quitar todas las ramas, las hojitas, la grama y todo lo suavecito del nido. ¿Y sabe usted de qué hacen ellos el fundamento del nido? Espinas. Y el pichón siente las espinas en sus patitas. Y usted sabe que los águilas viven en precipicios, hermano. Y entonces una de dos, dice el pichón, una de dos, no, y apuyarme ya no quiero, dice, así que me voy a suicidar, dice, y se tira, hermano. Inconscientemente, a medio camino, en caída, abre las alitas. Y cuando abre las alas se da cuenta quién es. Y puede sentir el poder de sus alas. Y entonces comienza a volar. Y entonces dice el pichón, dice: qué gran error iba a cometer. Dice: menos mal que no me suicidé, hermano, porque levantó las alas. Hermano, es cuando muchas veces Dios nos permite que se nos quite ese confort que tenemos. Cuando tocamos lo duro, cuando tocamos, hermano, la crisis, el problema, la angustia, entonces Dios quiere que usted extienda sus alas, porque Él quiere que usted sepa que usted no es un pichón cualquiera. La Biblia dice en Isaías que nosotros tenemos alas y que podemos volar como las águilas, usando una figura del poder que tenemos en Dios cuando Dios está en nuestro corazón. Hermano, Dios usará diferentes maneras para poder tener un encuentro
con nosotros. No subestime lo que está pasando en su vida, porque Dios lo está buscando. El 20 de enero nosotros vivimos una situación. Llegamos a casa y eran como las 9 y algo, casi las 10 de la noche. Y entonces yo iba a meter el carro, mi esposa se bajó con mi hijo, lo tenía chineado. Cuando yo me meto yo meto el carro, no sé por qué no lo apagué, yo siempre lo apago y me bajo a cerrar el portón. Pues no lo apagué, le dije a ella, voy yo, y me bajé sin apagarlo. Cuando yo agarré el portón de este lado, yo ya tenía una pistola en la cabeza. Y en 2 segundos habían 3 tipos adentro del garage. Nos encañonaron, mi hijo daba gritos, mi esposa estaba a 1 metro de mí, y nos encañonaron y me decían, abrí la puerta de la sala, estaba cerrada todavía. Fue en segundos. Yo no sabía qué hacer. Yo le decía que se calmara, porque a mi hija, que me tenían 2, me tenían apuntando. Y usted sabe que hoy un loco por nervios tira un balazo y ¿qué? Se acabó. Entonces yo estaba pendiente del arma de él. Y entonces algo se me vino a mi mente, llévate el carro. El carro estaba encendido. Llévate el carro. Y entonces empezó, ¿y a dónde está la llave? Yo le dije, no está encendido. Ni había oído el motor, de tan nervioso que estaban. Ni el motor había oído. Y entonces se subió uno de ellos, era un muchacho ni de 20 años, se subió al carro, y cuando vio que estaba encendido, el otro abrió el portón, se salieron con el carro y se fueron en segundos. Pero sabe, hermano, y bueno, iban allí cosas, nuestras carteras, documentos, iba dinero, una cámara que tanto queríamos, iban muchas cosas, y sabe, se fueron. Y bueno, después venía, porque fue sí un poco traumático, ¿verdad? Pero escúcheme esto. Pasaron los días, yo comencé a orar, Señor, qué horrible fue esto, qué horrible fue esto. En el carro iba mi maleta, una maleta llena de mis materiales que yo escribo, iban todos los temas, 14 temas, llena. Iba mi Biblia, que yo tenía más de 11 años, a nadie se la prestaba, hermano, y ahí se fue la Biblia. Yo venía de Soyapango de predicar y traía 2 tortas mexicanas así, hermano, para cenar. Hasta cena llevaron, hermano. Pero escúcheme esto, un amigo me dijo, ellos ya saben a quiénes le robaron, porque iba todo en la cámara. De hecho, la cámara la habíamos llevado a una actividad y me habían tomado a mí fotos predicando, todos los materiales, la Biblia, todo lo que en ese carro estaba tiene que ver con Dios. Y entonces mi amigo me dijo, Dios les va a hablar a esto, porque no saben a quién tocaron, y Dios les va a hablar. Y sabe, entendí algo. Y yo digo, Señor, si mi Biblia, que nunca se la había prestado a nadie, ni la descuidaba para nada, porque tenía 11 años de tenerla, y uno la tiene marcada, rayada, Dios mío, hermano, 11 años, quiero que me entienda. Yo dije, Señor, la Biblia, pero sabe, yo no sé qué van a leer allí, yo no sé qué, los materiales hay para todos los de ellos, para las tías, para los hijos, para las mamás, para las abuelitas, para los papás, para todos hay de todo, hermano, para los que son testigos de Jehová, de todo había, así que los han de ver repartido. Hace 5 días encontraron el carro, me llamaron, me dijeron, aquí está. Fuimos a ver, fui yo, que le digo, no estaba abandonado, estaba bien parqueadito. Estaba literalmente en el nidito donde estaba, ahí estaba guardado el carro. No había mayor cosa, todo se lo habían llevado, lo que ahí estaba. Curiosamente, la tarjeta de circulación ahí estaba, el carro intacto. Pero sabe, cuando vi que estaba la tarjeta de circulación, qué raro, no lo habían desmantelado ni nada. No sé, voy a pensar que Dios quiere llegar al Lodebar de estos locos. No sé si así, gracia no me hace, ya le dije a Dios, gracia no me hace, ¿verdad? Otra forma podés buscar, si querés yo voy a predicar una campaña ahí, pero gracia no me hizo la forma. Pero hermano, si Dios va a llegar a Lodebar, así que llegue a Lodebar. Dios tiene maneras y Dios va a usar todo tipo de circunstancias para llegar, hermano, a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. No subestimemos lo que está pasando. Vea lo que pasa en el versículo 7. Y le dijo David, no tengas temor. ¿Sabe por qué le dijo esto, hermano? Porque usted se imagina a Mefiboset, no estoy seguro, no lo dice acá, pero para presentarse donde el rey, alguien primero lo tenían que pasar, pegarle una buena bañada, ponerle ropas reales, cambiarlo, si era mujer pues la metían en yogur no sé cuánto tiempo y ahí la tenían, ¿verdad?
Usted sabe, hermano, ¿verdad? Todas esas cuestiones que nosotros no entendemos, hermano. Y era una logística para presentarlo. No sé si con Mefiboset pasó eso, pero lo que sí le puedo decir que Mefiboset tenía temor porque estaba ante el rey. Y sabe, muchas veces cuando estamos en Lodebar, quienes hemos estado en Lodebar, no sabemos qué decirle al rey. Cuando el Señor se presenta en nuestra vida, tenemos culpa, tenemos marcas, tenemos dolor, tenemos cuestionamiento. Hay tantas cosas que le quisiéramos decir. Y dice que Mefiboset, David le dice: no temas. Probablemente hubo algo que vio en él, no sé qué forma de reverencia. Él no podía caminar. Significa que todavía fue más llamativa la manera en que él se postró en tierra, porque sus piernas no funcionaban. No estaba arrodillado. No sé si estaba totalmente tirado en el polvo. No sé qué gestos tuvo Mefiboset de temor delante del rey. Pero lo primero que él dice es: no temas. Lo primero que Dios nos dice, mi amado hermano, es: no temas. Cuando nosotros dejamos entrar a Dios en nuestro corazón, lo primero que viene en nuestra vida es paz. ¿Sabe por qué? Porque Dios de lo primero que se ocupa es de nuestros conflictos. Porque venimos destrozados, hermano. Le habla a alguien que venía con tantas crisis, hermano, hasta pensamientos de asesinato, tantas cosas en mi corazón, tanto odio en mi corazón, tanto desprecio que había vivido, tantas tonterías que había hecho. Había tanto que decir, pero sentía en mi corazón ese no temas. Una confianza de Dios diciéndome: tranquilo, no hay necesidad de que hables, tranquilo, no hables, no hay necesidad, porque con Dios no funcionan las vanas repeticiones que la religión nos enseña. A Dios no le podemos empezar a rezar un montón de cosas. No, hermano, eso no sirve. La Biblia dice que nosotros debemos de tener un culto racional, entender lo que estamos diciendo. Nuestras oraciones más sinceras son las que Dios más escuchan. En esa silla, enfrente de ese pastor, le dije al Señor: yo no creo en ti, pero si tú existes, cambia mi vida. Yo estaba enojado con Dios. Qué curioso que esa oración la escuchó. Qué curioso que esa oración la escuchó. Él escucha las oraciones que son sinceras. No temas. Y ahora lo que viene, hermano, es lo que Dios quiere hacer cuando nosotros nos acercamos a Él. Vean lo que Dios hace cuando va a Lodebar a traernos. Le dice el versículo 7, le dice: no tengas temor, porque primero le dice: yo a la verdad haré contigo misericordia. ¿Sabe qué significa misericordia? Que no recibimos lo que merecemos. Eso es misericordia. Si recibiéramos lo que merecemos, hermano, toditos nosotros estuviéramos rostizados, comenzando por el hermano Oscar. Todos estuviéramos rostizados, hermano. Otros a la plancha, no sé, ¿me entiende? Pero estuviéramos quemaditos, hermano. Es por misericordia de Dios que no recibimos lo que merecemos. Es por pura misericordia, hermano. Amén. Ok, acá alguien se puede levantar y decir: bueno, pero ¿yo qué merezco? No. Yo merezco que a mí me traten bien, que Dios me conteste. Porque nosotros toda la vida pensamos que el mundo nos debe algo. Cuando no estamos con Cristo, cuando Cristo no está en nuestro corazón, pensamos que el mundo se tiene que arrodillar ante nuestros pies, porque mucho hemos sufrido. Pensamos, hermano, que el mundo nos debe a nosotros, que la vida nos debe a nosotros. Alguien dirá: bueno, y a mí, ¿por qué voy a temer? Yo no tengo por qué temer. Además, Dios no tiene por qué tener misericordia de mí si yo no he hecho nada malo. El simple hecho que estás respirando, y estás consumiendo oxígeno, hermano, que ya va a estar hasta caro también, ¿verdad? Eso es un acto de misericordia. El simplemente hecho de que algunos éramos idólatras, otros éramos disque herejes, ateos, otros han honrado a tantos dioses en lugar de a Él. Lo que tú y yo mereceríamos es fuego, juicio, castigo. Pero Dios tiene misericordia y Dios quiere tener misericordia. Y vean lo que le dice luego: por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré. Escuche: todas las tierras. ¿De quién? De Saúl tu padre. Te devolveré. Cuando conocí a Cristo, comenzó un proceso, hermano, un proceso en el que Dios comenzó a revertir tantas cosas en mi vida. Todo el daño, todo el declive en el que yo iba, Dios comenzó a revertir. La depresión se convirtió en paz. La tristeza se convirtió en gozo. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? El odio se convirtió en amor, en confianza, y Dios comenzó a revertir. Y le estoy hablando de todas las áreas.
Dios comienza a revertir. Toda la vida dije que mi familia me había robado, me había rechazado, me había humillado. Tantas veces lo dije y Dios revertía y revertía y revertía. Y Dios me comenzaba a devolver cosas que yo había perdido en mi vida. Algunas veces porque nos roban, otras veces porque nosotros las soltamos y las perdemos. Pero Dios quiere devolver, Dios quiere devolverle su paz. Dios quiere devolverle, hermano, el tiempo perdido. Dios es capaz de ayudarnos a redimir el tiempo. Decía un predicador: no hay nada por lo que el hombre vaya a llorar más en su vida que por el tiempo perdido. Y es verdad. No hay nada que duela tanto como haber perdido el tiempo, hermano. Cuando tenemos conciencia de eso, duele, pero Dios nos puede ayudar a redimirlo. Y hermano, lo que en 20 años usted no consiguió, óigame bien, usted tiene un Dios que en 1 o 2 años puede ser que usted consiga cosas que 20 años no lo hicieron. Hay gente que puede decir: no, hermano, yo me fui 30 años, viví en Estados Unidos, hermano, mire, usted viera, oye, cómo, pero me iba mal, hermano, y por mucho que luchaba, pero cuando vine a Cristo, hermano, mire, pupusa vendo, pero me va tan bien. Dios me da todo, Dios me provee. Yo no estoy allá, no voy de camino allá en el desierto, está acá. Porque le quiero contar, si alguien acá está pensando en próximos días en agarrar maleta e irse caminando al desierto, yo le quiero contar: Dios no necesita ni que usted tenga visa ni que usted se vaya para allá, porque Él está allá y está aquí también. Allá usted si quiere irse, pero Él está aquí, Él está acá. Escuche bien. Y luego le dice: y tú comerás siempre. ¿Quiénes cree usted que comen en la mesa con Barack Obama? Con el de aquí no sé, pero con Barack Obama debe de ser gente de altos rangos. ¿Me entiende lo que le digo? O sea, el presidente no le va a decir a cualquiera: quédate a almorzar, vení, quédate, acomódate. No. Y el rey le dice a Mefiboset: tú comerás ¿cuánto? Siempre conmigo, a mi mesa. O sea, vamos a platicar cosas del día, tú con el rey. Eso significa relación, hermano, porque Dios quiere tener una verdadera relación contigo. Verdadera relación contigo. La palabra dice, y bueno, hay que leer la palabra porque en la palabra está todo, pero la Biblia dice, dice que de qué provecho tendrá el escultor que fundió una imagen de talla para luego hablarle al palo. Al palo, dice la palabra. ¿Qué provecho tendrá? Porque no hay comunicación, está muda, dice, no oye, no tiene espíritu, no te ve, no te está escuchando. ¿Qué provecho tendrá? Pero cuando hablamos con Él, Dios contesta, Dios responde. Claro, no lo va a hacer porque nos han dicho tantas mentiras, hermano. La religión nos ha metido tantas tonterías en la cabeza. Pero aquí está esto, acá está la palabra. Que nadie se me vaya enojado. Yo lo quiero, si se ve enojado, váyase enojado a buscar su Biblia, vaya a sentarse y comience a leer la palabra. Y aquí va a venir usted a decirme, mire, tenía razón, todo lo que usted decía, allí está en ese libro. Sí, porque Dios dejó todo escrito. Pero Dios quiere tener misericordia, Dios quiere devolvernos. Ahora escúcheme bien, hermano, pero lamentablemente hay muchos que no aceptan eso, que no aceptan esa misericordia. Vea lo que continúa, versículo 8. Y él, inclinándose, dijo, en lugar de decir gracias, Mefiboset dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Esa era una palabra, una frase muy expresiva en esos tiempos. Hermano, así nos sentimos muchas veces delante de Dios. Pero hermano, Dios quiere que usted aprenda a recibir su favor. Dios quiere que usted entienda que Él le ama. No hay perros muertos para Dios. No hay perro muerto. Dios puede sacar al peor, hermano, al que está más hundido en el peor lodo, sacarlo, porque para Dios no hay perros muertos. No somos perros muertos para Dios. Versículos 9 y 10. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo. Oiga bien, no le dice todo lo que fue de Jonatán. El papá de él era Jonatán, no Saúl. Saúl era el abuelo, hermano. No le dice todo lo que fue de tu papá, le dice todo lo que fue del abuelo se lo vas a dar. O sea, todas las propiedades que Saúl tuvo pasaban a nombre de Mefiboset. 10. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y con tus siervos,
y almacenará los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Oiga, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Qué tremendo esto, hermano. Dios le demostrará a usted que Dios es bueno, que no es un señorón con barba larga, bravo en un trono. Eso muchas veces es lo que la religión nos pinta, ¿verdad? Dios no es eso. Dios es bueno. Dios es bueno. Ni Dios es eso, un hombre amargado en un trono, ni Dios es tampoco alguien que está dando lástima en una cruz. La Biblia dice que al tercer día. Y entonces, ¿por qué lo estamos buscando en una cruz todo ensangrentado, con un diaper? No, la Biblia dice que Él fue humillado a lo sumo. Él no tenía diaper en la cruz, Él estaba desnudo. Quiero que me entienda, desnudo. Para un judío, si a usted o a mí nos desnudaran en la calle, hermano, no hayáramos dónde meternos, hermano. En el primer tragante, ¿qué me importa? Aquí me meto, ¿eh? Imagínese un judío. Él estaba desnudo en una cruz, humillado hasta lo sumo, pero ya no está allí. Al tercer día resucitó. Ya no da lástima, ya no da compasión, no más. Ahora Jesús es juez sobre la tierra y vendrá de nuevo como juez, no como siervo, no como cordero, vendrá como juez. Él es Dios. Ese es el Jesús en el que creemos. Ese es el Jesús, no un Jesús que yo le tengo que ofrecer ayuda. Jesús, te ayudo, te duele esta mano, te puedo echar algo, mano, ya te va a doler. Tener 2000 años crucificado. Al tercer día resucitó, hermano. ¿Qué parte no se entiende? No está muerto. No está muerto, está vivo. Tampoco está en una caja de muertos para estarle recordando al Padre toda la vida, a su hijo en una caja de muertos. ¿Algún padre le tomaría fotos a su hijo en un ataúd para estarla viendo todos los días, la foto del ataúd? Nadie en su sano juicio lo haría. Pero a Dios todos los años le mostramos el mismo cuadrito. Ahí va tu hijo muerto otra vez, aquí vamos, pobrecito, hay que volverlo, revivámoslo y lo matamos porque el otro año tiene que haber fiesta en Semana Santa. Ahí vamos detrás de él otra vez, pobrecito tu hijo. Y Dios está harto del cuadro, y porque el Padre sabe que Él es Dios. Él vino a la tierra 3 días nada más y Él resucitó de los muertos. Fácil, hermano, sencillo, está en la palabra. Está en la palabra. Versículo 11. Y respondió Siba al rey: conforme al rey, a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá mi mesa, escuche, como uno de los hijos. ¿Sabe por qué dice eso David? Porque David sabía quién era ese muchacho. Porque a pesar de cómo estaba de maltratado por los años, en su vena no había cualquier sangre. Era sangre de rey. La estirpe no se la cambiaba a nadie, mi hermano. Él era hijo de reyes. Ahora escúcheme bien, la palabra dice esto: que Dios pensó en nosotros antes de la fundación del mundo. Fuimos creados para salvación y no para perdición. Pero dice la palabra que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero con la posibilidad de poder volver si yo quiero. En pocas palabras, en Adán y Eva se estropeó nuestra relación con Dios. Se quebró esa relación. Por eso Cristo vino a la cruz, para reconciliarnos con Él mismo. ¿Me entiende lo que le digo? Ahora escúcheme bien, porque cuando no tenemos a Cristo nos sentimos como perros muertos muchas veces. Pero ahora yo le quiero decir algo: este es el lugar al que usted pertenece, al que siempre debió haber pertenecido. Ahora le dice: comerás como uno de los hijos del rey. Ahora nosotros queremos que usted sepa, amado amigo que está invitado por primera vez acá, que este debería de ser su lugar. Y no quiero ser claro, no me refiero a la iglesia del camino. Qué bueno si acá quiere venir, pero me refiero a que usted pertenece al pueblo de Dios. Usted debería de haber estado acá desde hace mucho tiempo. Ahora es bienvenido, ahora es recibido, si usted quiere aceptar esa invitación. Vea lo que dice Efesios capítulo 12,
versículos 12 y 13. Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de a los pactos y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hermano, usted tiene idea de lo que significa eso, hermano. Ya no somos extraños. Cuando Cristo no está en mi corazón, yo soy todavía un extraño, pero cuando Él viene, yo no soy más un extraño. Vea lo que dice el versículo, siempre en 2 Samuel, versículo 12. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Escuche esto, qué tremendo. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Ahora escúcheme bien esto, hermano. Obvio, la historia no nos da más detalles. Mefiboset tuvo un hijo. No sabemos con quién, no sabemos a qué altura de esta historia. Pero Mefiboset tuvo un hijo y a mí me llamó la atención mucho esto. Porque dice acá que el nombre de Mefiboset, del hijo de Mefiboset, era Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Quiero que me escuche bien porque con esto voy a terminar. Mefiboset tenía un hijo llamado Micaía. ¿Cómo se llamaba el hijo de él? Micaía. ¿Hijo de quién era? De Mefiboset. Amén. Ahora, vamos a leer lo que dice el primer libro de Crónicas, capítulo 8, versículo 33. Primer libro de Crónicas, capítulo 8, versículo 33. Primer libro de Crónicas, capítulo 8, versículo 33. Lo que encontramos en ese capítulo es una genealogía. Vea lo que dice el versículo 33. Ner engendró a Cis. Esto es una genealogía, pero vea. Cis engendró ¿a quién? Saúl, del que estamos hablando, el rey Saúl. Y Saúl engendró ¿a quién? Ajá, ahí vamos bien. Vea lo que dice. Engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Escuche. Hijo de Jonatán fue ¿quién? ¿Cómo dijimos que se llamaba el hijo de Mefiboset? ¿Se acuerda? ¿Cómo? Micaía. Escuche. Hijo de Jonatán fue ¿quién? Ajá. Y Meribaal engendró ¿a quién? Vamos a ver si están. Ya vi algunos que andan en la luna, sí, tratando de agarrarla porque no. Aquí hay algo tremendo, hermano. Escuche. Está hablando de la misma familia, Saúl, Jonatán, pero Mefiboset no aparece como Mefiboset, aparece como Meribaal. ¿Sabe por qué? El nombre de él era Meribaal, no Mefiboset. Mefiboset fue el nombre que le dieron culturalmente a él, pero el nombre de él en su genealogía, en la partida de nacimiento, en la alcaldía, era Meribaal. Y Mefiboset significaba el que lleva vergüenza. Meribaal significaba el que destruye a los ídolos. Hermano amado, las marcas en nuestra vida nos cambian hasta el nombre. La deprimida, la depre, el bolo,
el acabado, el infiel, el drogo, el mota, la loca. ¿Verdad que sí? Y sabe, algunas veces el nombre nos lo cambiamos nosotros mismos. Cuando hemos pecado y hemos fallado en nuestra vida y hemos cometido errores, tomamos un nombre y nos lo ponemos como viñeta y decimos: esto voy a hacer toda mi vida. Pero ahora yo le quiero decir a usted, de parte de Dios, Dios nos cambia hasta el nombre a nosotros. Hace un mes quizás estuve predicando en una iglesia donde asiste mucha gente que me conoció a mí. Ahora están viejos y gordos todos. Solo yo estoy conservadito. ¿Por qué te reís, mi amor? Y entonces yo llegué a predicar y entonces se me acercó uno así, no puede ser. Y yo, la cara, porque usted sabe la mente, ¿verdad? Estoy hablándole de gente que tenía 20, 22 años de no ver. Y la mente me decía a mí: ay, yo conozco a este feo que está aquí, decía yo. Y me veían, no puede ser. Y bueno, yo prediqué y ellos ahí estaban. Y yo desde el púlpito veía rostros que mi mente volaba. Yo los conocí y decía: a este vago lo conozco. Decía: esta loca también la conozco. Y yo me daba gozo de verlos ahí. Luego tenía una ruedita yo ahí de un montón, hermano, que se llamaban de todas maneras, pero ahora son siervos de Dios. Y estaban ahí, se me acercaban, no lo puedo creer. Óigame bien, esta última vez que fui a esa iglesia, se me acercó uno. Y entonces llegó y yo lo había visto desde el púlpito, lo vi, hermano, yo no me acordaba ni del nombre, ni del apodo, de nada, solo de la cara. Compañero de estudios en tercer ciclo. Y entonces llegamos y me da un abrazo. Y entonces yo le empiezo a preguntar: y fulano, y medio me acordaba. Y él me decía: fulano. Y entonces me habló de uno que yo sí lo conocía. Dos hermanos de carne, hijos de padres cristianos. Uno de ellos era muy amigo mío. Yo recuerdo una vez que me había quedado literalmente dormido como a las 5 de la tarde, borracho, dormido a las 5 de la tarde en una esquina, enfrente de su casa. Y él me llegó a traer, bien recuerdo, y me dijo: estás loco a la hora que andas así. Me agarró y me llevó, no sé cuántas veces dormí borracho, vomitado y todo lo que usted quiera en su casa. Cuando yo me conocí al Señor, yo me acordaba siempre de él. Y entonces ahora me dice este compañero: ¿te acordás de fulano? Y sí, el hermano del que era más amigo mío, el hermano de él era bien tranquilo. Pero me dice: ahora no, ahora tiene hasta armas. Ahora él totalmente perdido, ha dejado a sus hijos, ha dejado todo. Entonces yo me vine con la carga y yo quería saber cómo encontrarlo, pero solo me dijeron: ya no vive en el mismo lugar. Entonces yo dije: no sé cómo hacer para ubicarlo, no sabía. A los 3 días me está escribiendo uno de mis compañeros, de ellos, de estos locos que se me acercaron. Me dice: ¿te acordás de fulano? El martes llegó al culto y se reconcilió con el Señor. Y entonces, hermano, y me dice: mira, ya le di tu dirección para que se comunique contigo. Al ratito estaba conectado. Yo comencé otra vez a ver fotos de él y me acordaba de todo. Y me empezó a escribir y me dice: loco, no lo puedo creer. Loco, me dijo, ¿no? No lo puedo creer. Y me dice: estoy viendo una predicación tuya. No puedo creer que sos vos. No puedo creer, yo te conocí, viejo. Viejo me dijo también. No puedo creerlo, no salgo de mi asombro, estoy que lloro, no lo puedo creer. Y yo le dije: yo me acuerdo cuando yo dormía en tu casa. Y él me dijo: sí, yo me acuerdo cuando mi hermano te metía. Muchas veces te quedaste dormido en el pick-up porque te daba pena entrar para que mis papás no te vieran. Y yo le dije: decile a tus papás lo que Dios ha hecho en mi vida. Y me dijo: no lo dudes, yo quiero que los veas, porque mis padres, estos viejitos, han orado toda la vida por mí, por mi hermano y mis amigos, entre ellos tú. Y yo le dije: decirles que sus oraciones fueron contestadas hace 15 años. Y el nombre nos cambió.
Mefiboset no se llamaba así. La vida le cambió el nombre. Quizás hay alguien acá que diga: a mí la vida me cambió el nombre. Yo antes era una persona tan feliz. No más el adicto, ahora te llamarás limpio, libre. No más el abandonado, ahora te llamarás hijo de Dios. No más la abusada, ahora te llamarás sanada del corazón. No más la deprimida, ahora te llamarás fuerte. No más la analfabeta, ignorante, ahora te llamarás doctor, ingeniero, doctora, abogado, juez, jueza. Dios nos cambia el nombre. Y le quiero contar algo. Dice la Biblia que Él tiene una piedrecita. Esto es una simbología donde está escrito un nuevo nombre que Él nos dará a nosotros. Yo no sé cuál será, pero debe de ser un nombre grande. Si usted ha venido hoy acá diciendo: yo no sé qué más hacer, yo le quiero decir a usted: este es el momento del encuentro. Segunda los Corintios 5:17 dice: de manera que si alguno, escuche lo que dice, está en Cristo. No dice cree nada más, está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son una nueva historia. Dios es especialista en escribir nuevas historias para nosotros. Tus páginas eran todas manchadas, llenas de errores, con trazos que no sirven porque nos equivocamos tantas veces. Dios dice: ahora yo tomo el lapicero, yo tomo la pluma, yo voy a escribir tu historia de ahora en adelante. Amén. Yo quiero hacer ahora un llamado. Yo quiero que usted cierre sus ojos, por favor, un momentito. Vamos a orar.